Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Diego y a los organizadores. Soy ex asesor CREA, con la cantidad de cosas que tengo, no tengo más tiempo para hacerlo y espero cuando termine mi rol actual volver a hacerlo. Cuando pensábamos esta serie de charlas con Jorge, con Fico y con Diego, a mí me tocaba la parte quizás era más fácil porque teníamos más desarrollada, pero no por eso más simple, así que la idea es poder conectar lo que veíamos ayer de la historia del movimiento CREA, de cuáles eran nuestros desafíos, de qué hicimos y qué estamos haciendo con gestión de conocimiento con la empresa y los empresarios de carne y hueso, que es lo que nos está pasando hoy en día. Básicamente, de lo que voy a hablar en un ratito es del mundo en que nos toca decidir, ¿sí? De hecho, como seres humanos nos toca vivir, pero como empresarios nos toca decidir. ¿Cómo son las decisiones en las empresas agropecuarias? Me quedo y les voy a hacer una pregunta de qué tipo de empresa somos. ¿Cómo podemos mejorar lo que ya hacemos hoy? Que de hecho lo hacemos bien, porque si no, no hubiésemos llegado hasta acá. Y el otro desafío, como pregunta que les voy a dejar es, para los trabajos de la tarde, ¿de qué manera podemos aprovechar más la red que formamos? ¿Sí? Es buen negocio ser empresario y vivir en red. Nosotros lo tenemos recontra interiorizado y recontra claro como familia, como empresa familiar y como profesionales independientes algunas de las partes, pero lo vivimos todos los días y es un desafío que tratamos de transmitir de la mejor manera que podemos, como personas, como individuos, pero también institucionalmente desde ACREA todos los días que trabajamos. Primer temita para no olvidarse, y esto se habló un poquito a la mañana, esto es cuántos seres humanos somos desde el año 160.000 antes de Cristo hasta hace 5 o 6, cuando se hizo esto. Y la verdad que todos o casi todos nacimos antes de esta trepada grande de población de los que estamos acá. Algunos no, pero la mayoría sí. Y lo que me impresiona siempre que veo esto es, wow, cuántos somos que tenemos la maldita costumbre de querer comer todos los días y encima comer todos los días un poquito mejor. Y ese un poquito mejor hace que si el día que no como me pongo de mal humor y si no como lo mismo o mejor de lo que venía comiendo durante 4 o 5 días me pongo un poquito más molesto, y si me pongo un poquito más molesto esto se pone, y somos varios, se pone caldeado. Y si no, pregunten en cualquier país de los que ahora se llama de la primavera árabe, que uno de los grandes problemas que tienen es que no pueden sostener esa mejora. Lo otro que me impresiona cuando veo este gráfico, que nuestro Señor Jesucristo anduvo por acá, ¿sí? Digamos, entonces esto es la magnitud de ese crecimiento y la magnitud del tamaño de este gráfico. Para verlo de otra manera, ¿sí? Estos 7.000 millones de habitantes, cada vez que prendemos la luz generamos esto, y donde está más clarito es donde hay más, y donde está menos clarito es donde hay menos, en donde claramente hay algunos lugares más desarrollados, más desarrollados, más desarrollados, más desarrollados y más desarrollados, y algunos tenemos la suerte de estar por acá con la cantidad de recursos que tenemos. Esto que se ve hoy de esta manera, y voy a ver solamente estos dos, esto es qué porcentaje del PBI del mundo tienen India y China. En la charla en el bloque anterior se habló de China, se habló bastante poco de India. Desde nuestro punto de vista es muy importante porque más o menos en el 2020, entre el 2022 y en el 2025 la India supera en población a China. La India va a empezar a tener estos problemas que les decía de la maldita costumbre de querer comer todos los días. Hoy hablaban de barrigones y panzones, yo me sentí muy identificado claramente. En la India y en China hay muy pocos barrigones y panzones, pero sí quieren comer todos los días. Bueno, esto es, en los 50s el PBI de India y de China no superaba el 10% del mundo, entre el 2000 y el 2003 casi llegaba al 20%, pero hubo este señor Angus Madison que se la pasó estudiando y lo que hizo es mostrarnos esto, que cuando andaba Jesucristo por acá caminando, año 1 de nuestra era, casi el 60% del PBI del mundo estaba en estos países. Con lo cual, si leemos esto de una manera
negativa, lo que podemos decir es que lo peor que le pudo pasar a estos dos países o a estos dos pueblos fueron los occidentales, que entraron más o menos por acá en su historia, a dominar y a gestionar y a gerenciar estos países. Si lo ponemos desde el punto de vista positivo, y también valido un poco lo que se hablaba recién, no es loco pensar que en el 2035 el 50% del PBI del mundo estaría en estos dos pueblos, que también son bastantes de las proyecciones de las que se habló recién. Esto es muy lindo, pero la distribución de este PBI a nivel mundial es de esta manera. Esto es un mapa del mundo desfigurado en función de proporciones, ¿sí? En donde, acá estamos, digamos, ¿no? ¿Sí? Acá están ustedes, se ven chiquitos, pero miren nosotros también dónde estamos, con lo cual, en realidad, hoy el PBI y la pizza pasa por otro lado, claramente alejado de donde estamos hoy. Esto es en términos de PBI, cuando vemos los más gorditos, acá panzones hay varios, digamos, en el gráfico. Los más gorditos quizás son los que hoy tienen más problemas y más incertidumbres que nosotros. Esto cuando lo mismo lo midimos en área agrícola y ahí empezamos a, digamos, a sentirnos un poquito mejor en términos relativos al resto, ¿sí? Y en donde nos sentimos mejor de todo y tiene mucho que ver con una visión de región es en esto. Agua dulce como recurso renovable. Fíjense, esto es bien distinto a lo anterior. En términos generales, entonces, lo que vimos hasta acá, la demanda a nivel internacional, solamente si comemos lo mismo todos los días, ya se le sale la cadena, ya estamos hablando de otras magnitudes, ni que hablar de querer mejorar en términos de calidad de proteína o en términos de calidad de otras cosas. La oferta de la tierra agrícola empezamos a aparecer en el mapa, en el PBI no aparecíamos, en la tierra agrícola empezamos a aparecer en el mapa y en el agua dulce como recurso renovable ya saltamos como una región, y yo acá pienso en términos de región totalmente beneficiada por la naturaleza. Si una manzana de las que comemos habitualmente fuera a la tierra, solamente el 3% de esa superficie, ese cuadradito, es lo que es cultivable a nivel mundial. Con esto le vamos a tener que dar de comer a todo el resto. Y esta es nuestra función como agricultores. Llamo agricultores en términos genéricos los ganaderos también adentro del concepto genérico de agricultura. Este es nuestro desafío, esta es nuestra razón de ser, esto es nuestro deber de Estado, depende cada uno cómo lo quiera ver. ¿En qué marco tenemos este enorme desafío y esta enorme oportunidad? En un marco de sustentabilidad, en el cual queremos decidir y decidir bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Esto lo vieron ayer con Jorge, pero nos parece importante remarcarlo porque una cosa es cuando uno lo ve desde la macro y de las ideas lejanas, pero también lo tenemos que hacer carne en nuestras decisiones empresariales de cada día para evaluar y generar indicadores de distintos criterios para las tres esferas, la social, la económica y la medioambiental, porque en definitiva lo que queremos es un desarrollo sostenible tanto de nuestras empresas como de las comunidades en las cuales estamos interactuando. Y eso lo vamos a lograr si y solo si tenemos balanceadas las tres patas de la sostenibilidad. De nada sirve ser socialmente y económicamente equitativo. Esto es muy lindo de corto plazo, pero no tiene un largo plazo, y cuando hablo de largo plazo en estos términos hablo de 30 a 40 años. Lo económico y lo medioambiental es solamente viable, ¿sí? Y estos los plazos son más cortos, justamente ¿por qué? Porque los cambios sociológicos se están dando más rápido que los cambios económicos y los cambios medioambientales. Y la interfaz entre estos dos, entre lo social y lo ambiental, hace un mundo que solamente es vivible. Un mundo vivible no hay progreso, no termina habiendo desarrollo sustentable. Así que el desafío es esto que lo vemos en un PowerPoint, también empezarlo a ver desde nuestras decisiones de la diaria. ¿Sí? Llegaron ustedes acá, ayer era al mediodía, después de lluvias distintas en distintos lugares, ¿sí? Llegamos y hoy somos esto, ¿no? Y nos vemos a todos como productores. Somos buenos, esto es lo que realmente nos apasiona, ¿sí? Esto es lo que nos llena el alma, lo que le queremos dedicar la mayor cantidad del tiempo posible.
Mañana, ¿qué tenemos que hacer o cuál es el desafío en función de este contexto? Hacer lo mismo, pero no yo solamente como productores, sino como empresarios. Y lo que hace la diferencia entre la primera columna y la siguiente columna no es precisamente lo que hacemos todos los días, ¿sí? La diferencia está pura y exclusivamente en tomar mejores decisiones y profesionalizar nuestra toma de decisiones. Y no las tomas de decisiones de que a qué lote cambio las vacas. Esas son de las que aprendemos rápido, están metidas dentro de esto que hacemos todos los días y lo que nos apasiona. Obviamente siempre hay cosas para mejorar, pero no son las que nos transforman en empresarios. Esas son las que nos transforman en mejores productores. Como este desafío de la decisión tiene un árbol de decisión, básicamente, y cuando empiezo a decidir siempre empiezo a tener problemas, ¿sí? Porque es fácil poner dónde pongo las vacas y dónde las cambio de lugar, porque para eso tengo una experiencia, determinadas herramientas y conozco las variables. Cuando empiezo a pensar un poquito más en temas estratégicos es más difícil, porque hay muchísima más incertidumbre, porque a pesar de estar en un contexto de oportunidades, uno se siente agobiado, se siente que no maneja la mayoría de las variables que influyen sobre sus decisiones. Uno siempre piensa qué es lo que haría en otro lado, ¿sí? Yo si estuviera en tal lugar haría tal cosa, si estuviera en tal país, o si estuviera en tal actividad, o si estuviera inclusive en el campo de al lado, pero en este no sé qué hacer. Esto es normal y nos pasa a todos. Otro de los temas es que esto de los cambios vertiginosos nos ponen sensibles. Entonces, cuando nos ponemos sensibles, a unos esa sensibilidad en algunos se transforma en silencios, en otros se transforma en un poquito más de agresividades, en otros se transforma en escapes. Depende de los personajes cómo mostramos esa sensibilidad, que básicamente está dada por la velocidad de los cambios, que no las podemos manejar, que nos cuesta adaptarnos, que nos queremos resistir pero no podemos, y que además sabemos que tenemos que adaptarlos porque tenemos una responsabilidad para con nuestras familias, para los que trabajan con nosotros y para el resto de la sociedad. Y esto se hace difícil cuando esas variables son muchas, saber qué variable sigo, ¿sí? Y uno trata de buscar la información mágica que me diga esta es la variable que sigo para tomar las decisiones, tomo 2, 3 variables y listo, y con esto lo tengo resuelto. Bueno, eso se acabó. Como hablaba en el bloque reciente de historias distintas, puntos de quiebre de política y demás, bueno, seguir 1, 2 o 3 variables para tomar decisiones se acabó. El mundo es mucho más complejo, nuestro negocio es mucho más complejo y tenemos que armar estructuras de variables y de toma de decisiones distintas a las que teníamos. No se puede andar por caminos nuevos con mapas viejos, decía alguien en algún congreso nuestro hace unos años, y la verdad que es así. Todo el tiempo vamos a andar por caminos nuevos, con lo cual tenemos que estar preparados para andar por esos caminos. Entonces, el árbol de decisiones, que conceptualmente está bárbaro, se transforma en un bosque de decisiones y no sé para dónde encarar. Bien, como no sé para dónde encarar, el concepto para mí más fácil de poder mostrar, que sirve para poder tener bien clarificado el bosque y en dónde estoy, en qué momento y cuáles son las variables que me afectan, es el de un radar. El de un radar lo puedo usar para ver cosas del pasado y para ver cosas del futuro. Normalmente un radar sirve hoy, hay radares meteorológicos, aeronáuticos, de navegación, de distintas cosas. Vamos a transformar en un radar que solo me mide para atrás de la línea del medio y para adelante de la línea de tiempo. Ese radar, que me sirve para tomar decisiones, lo voy a ver y cada uno, por más que mire el mismo radar, lo va a ver de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una mochila diferente en la espalda que tiene que ver con el pasado. No solo tenemos visiones diferentes hacia adelante, sino que además, por más que hagamos la misma actividad, tenemos cosas distintas en la mochila. Y esas cosas que tenemos en la mochila pueden depender del clima y las variables climáticas. Para ustedes un año bueno, sobre todo en agricultura, para nosotros un año malo, pero las variables climáticas son de las que más influyen en nuestra toma de decisiones. Los resultados del año anterior, encontramos muchas veces que analizamos esto nosotros y en un montón de centros de estudios, que las proyecciones futuras interanuales tienen mucho más que ver con los resultados del año anterior que con las proyecciones del año siguiente en los productores a nivel mundial.
Eso en Latinoamérica es un poquito menor que en los países agrícolas desarrollados, pero nada más que un poquito menor. Otro tema del pasado es la competencia por la superficie. La superficie dejó de ser un bien abundante y pasó a ser un bien escaso. Entonces la competencia fue y va a ser peor. Aumento de los costos de estructura o pérdida de competitividad, depende de la actividad que tengan, lo van a ver de una manera distinta. Las actividades intensivas con un altísimo costo de mano de obra, no lo vean solamente, son las que lo perciben si quieren de una manera más directa, pero ese costo de mano de obra no tiene que ver solamente con los costos, sino con todas las dificultades del entrenamiento de la gente y de generar competitividad en función de nuestros trabajadores o los que colaboran con nosotros en la actividad. Esto es lo que tenemos en la mochila y cada uno tiene otras variables. Acá hablo solamente de las empresariales, no me metí ni en las familiares, ni en las de dirección, ni en la dirección, ni en la de dueños. Y cuando veo hacia adelante, ¿sí?, los tipos de variable y los niveles de control sobre esas variables son importantes. Primero, los tipos de variables, hay una parte de las variables que son de control directo. Hace unos años en el Congreso de Asesores de CREA, Mariana Eguren nos contaba esto, en dónde focalizar y cómo armar la agenda. Las de control directo son todas aquellas variables que yo manejo, que yo decido. En este círculo de acá está todo lo que yo puedo manejar como empresario. Sea chico, sea poco, es lo que tengo. Después están las de control indirecto, que son las que no puedo manejar, pero sí sobre las que puedo influir, ¿sí? Y por último, están de las no controlables, ¿sí? Las variables netamente externas. Son aquellas que para mí son datos y nada más que datos. ¿Qué es lo que pasa en la realidad nuestra y cotidiana? Que casi siempre le dedicamos mucho más tiempo a las no controlables que al resto. Y la calidad del tiempo que le dedicamos a las no controlables muchas veces es más alta que la que le dedicamos a la de control directo. Nos la pasamos hablando de política macro, nos la pasamos hablando de precios, nos la pasamos hablando de un montón de cosas que sirven para tomar la decisión, pero no están dentro de nuestra esfera de decisión. Lo que tenemos que focalizar y ponernos muy bien a pensar en cuáles son las de control directo y qué herramientas necesito para tomar las mejores decisiones de control directo. Y estas, ¿sí?, las tengo que clasificar también en el tiempo, porque hay estas variables que me influyen para esta campaña, en el caso de la agricultura, me van a influir en cómo plantear los objetivos para el 2015 en función del contexto, en términos de ganadería y en términos de iniciar un servicio. Y si voy a actividades forestales o más intensivas, la verdad que tengo que ver cada una de estas variables cómo me pega en un horizonte temporal del 2025. Entonces, las mismas variables para los distintos actores, por más que tengan la misma información, son de influencia diferente y por ende hay que analizarlas de manera diferente. Uno de los temas que nos pasa cuando analizamos todo esto de las variables, las no controlables y las demás, es que nunca lo hacemos con papel y lápiz. Siempre lo hacemos con litros de mate o distintas cosas, ¿sí? Y no quedan registradas. Y si no quedan registradas, es difícil transferírselas al resto del equipo que trabaja con nosotros. Con lo cual, muchos de los que trabajan con nosotros cuando estamos en esa actitud nos dicen que eso es una conversación de mamados, ¿sí? Y si no sirve para tomar decisiones, muchas veces eso es conversación de mamados. No es que no haya que tenerlas, ¿sí?, no es que no sea importante, sino que hay que ponerlo en el lugar que tiene que estar. Para seguir charlando un poquito sobre contexto, ese contexto futuro tiene algunas variables agro, ¿sí?, donde las decisiones básicamente que nosotros podemos tener como productores o hacer es qué paquete tecnológico vamos a aplicar y en el caso de la agricultura, como ejemplo, qué área y qué rotación vamos a hacer. Pero no hay muchas más decisiones que están en nuestro centro de la pelotita que estas dos. Las variables no agro, que son las que afectan cada vez más el negocio y lo van a afectar cada vez más, tienen que ver con la política, la economía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el mundo en el cual se juntan estas dos, el mundo agro y el no agro, son en los precios básicamente, que expresan las expectativas de todo esto metido en nuestro negocio. Y por otro lado, el clima, que tiene una influencia importante en lo que hacemos. Cuando me meto en la información agro, esto es lo que vieron en la jornada de Uresa, no importa el dato, digamos, ¿no?, pero la información la tenemos,
¿sí? Composición del Producto Bruto de las empresas agrícolas ganaderas. Pero además tenemos otro tipo de variables. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos? Son un actor importante, decrecen poco, pero decrecen, siguen teniendo peso. ¿Qué hacen los griegos y compañía? Seguimos teniendo un problemita pendiente, Irán contra el resto del mundo, que no nos afecta de manera directa en casi nada, pero de manera indirecta en términos de precio de petróleo puede afectar muchísimo cualquiera de nuestros negocios, todo lo que es reposicionamiento y precios de fertilizantes y precios de insumos y precios de nuestros productos en función también de la sequía en Estados Unidos. Argentina siempre una caja de sorpresas, para Diego, que es lo que decía ahí, digamos, en ese sentido también para ustedes es una variable clarísima para mirarse en el espejo y reflejar lo que se refleja para aprender de las cosas que hacemos mal, pero también de las cosas que hacemos bien. Y esto, para llevarlo a números, estos son la cantidad de camiones de plata, ¿sí?, prestados por los bancos estos son los camiones de plata a los bancos de los PIGS, España, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia. Imagínense un semi lleno de euros, ¿sí? Esto es el pufo de Europa. Y si voy a medir solo el de España, el salvataje de España de estos 100.000 millones de euros son nada más ni nada menos que 50 camiones. Imagínense 50 camiones uno atrás del otro, todo de plata, ¿sí? Y con esto todos dicen que es como parar el sol con las manos, digamos, ¿no? Pero para tener un poquito las dimensiones de las cosas que pasan. Volviendo acá a la Tierra, a nosotros, ¿en qué contextos y ámbitos de decisión? ¿Cómo con esto puedo planificar objetivos para el 2015 o para distintos objetivos en mi empresa en distintos tiempos? Claramente no tengo que desvelarme subiendo y trabajando y viendo todas esas variables, pero tengo que saber cuáles son las que me afectan y en qué magnitud para saber dónde buscarlas. Las variables de control directo, como les decía antes, son decisión de paquete tecnológico, superficies, arrendamientos, rotaciones, cómo uso los recursos que tengo. Las de control indirecto tenía que ver con básicamente precios, clima, ¿sí? Y las variables de control indirecto, que algo influyo pero no demasiado, cómo puedo agrandar mi espacio de control y básicamente con, por ejemplo, decisiones de cobertura de precios, decisiones de seguros, decisiones de cobertura climática. Lo que hago es ampliar mi espacio de toma de decisiones y por ende bajar mi riesgo. Cuando voy a las variables no controlables, esas de allá afuera, ¿qué cosas puedo hacer para disminuir su impacto o que no me sorprendan o que si me sorprendan sea de manera positiva? Análisis de riesgo, posibilidad de mitigar riesgos de tipo de cambio, de exposición a los riesgos, de financiación, de tasas. Y después de lo que se dijo en el panel anterior, agregué en el recreo participación de la actividad agropecuaria real en la vida real de los países, ¿sí? No en solamente la conversación de algún lugar, sino llevar los actores reales a que sean vistos en el resto de la sociedad. Estas son las formas que tenemos de ampliar como empresarios esos círculos de influencia. Hasta acá viajé, me fui, volví, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Y hoy en día los riesgos y los sesgos de cada uno de nosotros como decisores influyen mucho. ¿Cuáles son los errores más comunes en la toma de decisiones, que nosotros lo vemos muy claro en los miembros CREA del otro lado del río, pero por lo que estuve escuchando en las charlas tenemos los mismos puntos de la agenda? El primero es parálisis por análisis. Son tantas las variables que como no sé cómo enganchan todas perfectamente, no hago nada, ¿sí? Y sigo siendo un testigo fantástico de algo que me pasa cuando lo que tengo que hacer es actor, porque esas variables me influyen un montón, influyen sobre mi negocio, influyen sobre mi familia, mi estado de ánimo, mi empresa, los que trabajan conmigo, pero yo sigo siendo testigo. Otro tema es no ver las oportunidades, ¿sí? Cuando estamos negados, y ayer se hablaba de los negativos circulares o algo así como concepto, cuando estamos negados es imposible que hagamos una oportunidad. Nos transformamos en los más negativos de todos, ¿sí? Somos expertos en encontrar los problemas que vamos a tener, no las oportunidades que vamos a tener. Y otro tema que también nos preocupa es que
me preocupa menos que los anteriores, pero también es importante verlo, es sobresimplificar la realidad, que es de hecho muy compleja. ¿Sí? Y cuando uno sobresimplifica la realidad, las frases que más escuchamos son: no, a mí eso no me va a pasar, eso es imposible que pase, si eso pasa nos fundimos todos y desaparecemos. Esto es lo que escucho yo allá. Con un contexto de oportunidades diferentes debería ser un poquito menos negativo, pero muy parecido, Los cambios son evidentes, ¿sí? ¿Y nosotros qué hacemos con esos cambios? Y además, ¿saben qué? Los cambios van a ser cada vez más rápidos. ¿Sí? Ayer Fico les contaba, nuestra base de datos de información más potente tiene 2 datos por hectárea, en términos de soja, que es nuestro principal cultivo. Calculamos que en 5 años o en 4 años vamos a tener 5.000 datos por hectárea. ¿Sí? No sé ni qué cuernos vamos a hacer con esa cantidad de información, pero estoy seguro que quiero tenerla porque probablemente podamos aprender de esa información. Lo que no quiero es que nos agarren con el caballo atado cuando esté pasando eso. Si voy a la ganadería, con Índice Verde nos pasa algo bastante parecido, con el volumen de información para tomar decisiones. Estamos más entrenados en eso quizás que en agricultura, en decidir en funciones a sensores remotos y a lo que pasa en otro lado, o a un informe que recibimos por mail. Y cuando pienso en genética, por ejemplo, cuando veo la potencialidad que tienen los DEPs como forma de trabajo y de progresión genética en ganadería, me sorprende. Y cuando sueño un poquito más y empiezo a ver biotecnologías cruzadas, animales y vegetales, ya listo. ¿Sí? No. A los que con nosotros trabajan en eso, a mí me cuesta seguirlo, con lo cual es ciencia ficción, digo, ¿no? O sea, es difícil de poder magnificar las cosas que vamos a tener en los próximos años, y ya están ahí. La biotecnología viene de todos lados, del proceso de información viene por todos lados, de la cantidad de información, de las huellas económicas que dejamos con cualquier actividad que hacemos en la bancarización. De todo eso se va a ir generando cada vez más información. Algunas tendencias, ¿sí? Dentro de esto que cambia y va a cambiar. La recuperación después de la crisis se está dando, sin prisa pero sin pausa. Hay algunas dudas, ¿sí? En términos macroeconómicos, las más fuertes, que pasa con el euro. Para los próximos años les garantizo alta volatilidad de precios agrícolas. ¿Por qué? Porque no hay otra opción de que haya alta volatilidad, y hay mucha gente que le interesa mucho que haya alta volatilidad, con lo cual la vamos a tener. Después de haber estado en Estados Unidos viendo la sequía y el efecto que ni siquiera todavía podemos llegar a dimensionar de la gravedad de haber perdido 100 millones de toneladas de maíz en los últimos 60 días y por lo menos 15 de soja en los últimos 60 días, la verdad estamos en el negocio correcto. ¿Sí? Por primera vez, casi desde fines del siglo XIX, los productores agropecuarios a nivel general estamos en el negocio correcto. Lo podemos medir en términos de intercambio, hay 1000 indicadores para decirlo, pero básicamente estamos en la agenda del resto de los decisores, del resto de las industrias. ¿Por qué? Porque nos necesitan esa actividad productiva que nosotros generamos. La información es abrumadora, pero no siempre es suficiente para decidir. ¿Sí? Uno puede sentarse en una computadora, conectarse a internet y tener toda la información que quiera. ¿Sí? Pero no siempre esa es la que sirve para decidir. Lo otro que cada vez pasa más, viene pasando, pasa más y creemos firmemente que va a seguir pasando, es que la generación de información propia es un bien estratégico para las empresas y para las organizaciones como nosotros. ¿Sí? Y esa información sirve solo si nos sirve en el momento y en el tiempo que tenemos que tomar la decisión. Si no, no sirve para nada. Si no, es historia. El presente es muy cortito. Los primeros minutos de la charla mía ya pasaron. Pero en ese presente tenemos que tener la información que necesitamos y precisa para decidir de la mejor manera posible. En este mundo de la información que se viene, las instituciones como las nuestras son muy importantes para poder ayudar a los productores a tomar mejores decisiones, a clasificar la información, a sacar la paja del trigo en función de la información, porque la información cada vez va a venir más contaminada de alguna manera por intereses, con lo cual la pertenencia o no y los valores, que sé que ayer hablaron un montón del tema,
son fundamentales para definir si la información... Bueno, se me murió la información que tenemos es muy importante para definir en función de esa información en términos de... Me quedo el cargador allá atrás, lo tiene Fico. ¿Te quedas sin batería? Sí. Lo que le decía es los valores estaban en los valores y la información. La información que podemos tener tiene mucho que ver con la calidad en el momento. Está acá. Sigo a capela. Estaban los valores y la información. Uno de los temas importantes de la información, les decía que el volumen de información es creciente y nos va a costar cada vez más discernir qué información es buena y qué información es mala en ese sentido. Y creo que los valores es lo que nos hacen diferentes para poder definir si una información es correcta o no, porque ese presente que es tan cortito no vamos a tener el tiempo de analizar la información, si es buena o mala. La vamos a hacer lo mismo que hacemos hoy, que es en función de mirarle la cara al miembro CREA o al técnico CREA que está al lado. Cuando nos dice algo le miramos la cara y en función de eso sabemos si es buena o mala y con eso decidimos. Nos va a pasar lo mismo, pero en la era digital esto va a pasar en términos de números, en términos de columnas, en términos de base de datos, en términos de generación de información. ¿Vos tenés eso en el pendrive? Sí. Pero sigo, Diego, ¿no? Me pongo un poco más colorado porque me siento más cómodo que el otro. Tenía unas fotitos para el cierre que no le voy a poder mostrar, eso. Conceptualmente el tema del volumen de información y la toma de decisiones, el desafío que tenemos hacia adelante es poder organizarnos de la manera profesional como instituciones para poder canalizar y generar esa información y que esa generación de información sea confiable en función de los valores que vamos desarrollando, pero además que esté disponible en tiempo y en forma para los decisores que van a estar descentralizados. Esto que nos pasa en términos de instituciones cuando lo llevamos a empresas, estas decisiones cuando las llevamos a empresas nos cambian la agenda, ¿sí? Nos cambian la agenda como empresarios porque este bosque de árbol de decisión a bosques de decisiones que les decía y en este momento deberían estar pasando por ese espacio, digamos, ¿no? Que es, sí, estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Ricky, pero ¿qué hago en la agenda mía de mañana? ¿Sí? Y ¿qué hago en la agenda mía de mañana? Tiene que ver con 4 o 5 preguntas que tienen que ver con la organización. ¿Qué nivel de organización tengo? Si estoy ¿cómo estoy decidiendo? ¿Qué organismos de decisión tiene mi empresa? Y en función de eso empezar a trabajar sobre la profesionalización de la empresa. Muchas empresas de la sala tienen organizaciones, tienen directorios, tienen directores, tienen gerentes, pero muchas no. ¿Sí? Son ustedes y los que trabajan con ustedes. Y por ustedes pasa el 80 o 90% de las decisiones todos los días. Esas empresas que conviven en los CREAs con esas diferencias todos los días tienen un desafío grande hacia adelante en lo que es el cambio de planes de trabajo con respecto a justamente gestionar información distinta, ordenar las empresas de manera diferente y profesionalizar la toma de decisiones. Esa profesionalización de la toma de decisiones
lo primero que implica es clasificar la toma de decisiones en los lugares que tengo que tomar. ¿Qué decisiones son estratégicas? ¿Qué decisiones son tácticas? ¿Y qué decisiones son operativas? Las decisiones operativas son las mismas que tomamos hoy todos los días. Es la de, en el caso de la cría, lo decía medio en chiste, medio en serio, cambiar las vacas de lote. Eso es una decisión netamente operativa que hoy se toma relativamente fácil, no nos debería llevar mucho tiempo. Cuando pasamos a decisiones tácticas es más decisiones que tienen que ver con la planificación, es cómo uso los recursos, de qué manera mejor, cuál es la mejor combinación. Ya cuando yo les mostraba ahí las columnas de productores, ya nos empezamos a sentir un poco más inseguros en la toma de decisiones, y en la que normalmente le dedicamos mucho menos tiempo son las decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas, en la mayoría de los casos de los productores agropecuarios del mundo, hoy se toman casi por default, ¿sí? Casi como que como lo venía haciendo así, lo sigo haciendo así. Entonces, el primer paso de la profesionalización de la toma de decisiones quiere decir eso, que es clasificarlo. Después de esa clasificación, empiezo a tener que tener tiempos específicos para cada una de esas decisiones. Normalmente las decisiones estratégicas yo digo que se toman a la mañana muy tempranito, medio solo, muchas veces manejando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el momento donde no tengo escapatoria. Si yo tengo que hacer un viaje de 200 kilómetros no tengo escapatoria. Entonces, ¿en qué pienso? Muchas veces en temas estratégicos. Ahí hay un doble desafío, digamos, un desafío importante para el empresario CREA para clasificar esas decisiones y para ser consciente que está tomando decisiones estratégicas y está teniendo pensamiento estratégico, y un desafío muy grande también para los asesores CREA, ¿sí? Porque normalmente esos espacios no son los más cómodos para el asesor. Un asesor se siente mucho más cómodo diciendo 2,5 litros de glifo y 300 de 2,4-D que diciendo ¿para qué tenés esta empresa? O haciendo ese tipo de preguntas. ¿Cómo va a ser en la siguiente generación? ¿Qué va a pasar en 15 años? ¿Cuál es tu estructura jurídica? Ya me he acostumbrado a hablar a capela. Acá había llegado. Gracias, Diego. Bien. Bueno, lo que decía es que cómo clasifico esas decisiones se hace importante y necesario para poder asignarle tiempo, para poder asignarle recursos. Ahí cuando empiezo a asignarle recursos, les decía, el rol del asesor muchas veces es importante para eso, y está bueno que el empresario le exija y le pida eso al asesor. No es lo más normal. El asesor se va a sentir mucho más cómodo siempre con respuestas técnicas, y después vamos a ver por qué. Estas decisiones estratégicas se toman normalmente teniendo bien claro el entorno de la empresa, y lo que decía hoy es no volverse loco como la carita de este señor, ¿sí? Tener bien prendido el radar, porque depende cómo vea el entorno, ¿sí? Voy a ver qué preguntas me tengo que hacer. Si veo el entorno en líneas generales y cómo lo veo cambiante, pero con mucho más certeza que otros sectores de la economía. Esto es lo que nos dicen siempre otros industriales, otras ramas empresariales. Si lo veo con oportunidades, si lo veo con competencia y con quién es mi competencia. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de competencia, pero por ahí está bueno asignar y ver quién es mi competencia, ver qué hace, analizar lo que hace, cómo lo hace. Ver si estamos en el negocio correcto. Y las preguntas que me debo hacer o me haría es si debo quedarme o debo irme,
Si algo no lo puedo manejar, gracias, si algo no me puedo manejar, ver si calentar me sirve para algo, digamos, ¿no? En eso ustedes son mucho más tranquilos que nosotros, pero eso no quiere decir que sean menos calentones, ¿sí? He visto a muchos muy calientes, y no solo en términos de fútbol, ¿sí? En términos de empresa también, ¿sí? Y como muchas veces no lo expresan, les dura más, ¿sí? Nosotros nos calentamos, gritamos y nos vamos, pero a muchos de ustedes por ahí analícenlo si no les dura más esa calentura. Si me quiero quedar y jugar en este juego de la competitividad y las oportunidades y la competencia, ¿qué tengo que hacer? Si quiero jugar, ¿en qué puesto quiero jugar? ¿Y en qué categoría quiero jugar? Las empresas competitivas, por cómo las entendemos, lo primero que tienen, y las que están en rojo son las condiciones sine qua non de empresas competitivas, es que tienen que tener objetivos claros y compartidos en todos los niveles de la organización, ¿sí? ¿Qué empresa va a ser competitiva en 5 o 6 años cuando el gerente, el dueño, y si fuera un tambo, el que está en la fosa, cuando te dicen qué quieren ser o qué quieren hacer como grupo de trabajo, te dicen todo lo mismo? Las empresas en el futuro y hoy no son más negocios. Las empresas son equipos de trabajo. Eso es lo que saca la mejor productividad y la mejor combinación de factores, que eso después puede llevar o no a una renta y a un crecimiento. Para poder tener objetivos claros, claramente tengo que tener una visión compartida de los socios, imaginar un futuro para poder construirlo, tengo que trabajar en plazos distintos. Y muchas veces son en generaciones distintas, con lo cual el desafío es más grande. Son ágiles, las empresas competitivas son ágiles en las tomas de decisiones, eso no quiere decir atolondrados y encarar lo primero que venga, sino que son ágiles, tienen sistema de información. Alta eficiencia operativa, hacen bien lo que hacen. Tienen dinámicas son dinámicas por definición en su estructura y proyectables para las personas clave, o sea, son interesantes para los pibes piolas, ¿sí? Hoy hablaban de los 5 o 6 que habían ido a visitar un tambo, un señor que estaba sentado allá por atrás. ¿Sí? Lo que yo quiero es esos 5 o 6, saber en 5 años allá estás parado. ¿En qué capacidad vas a tener de esos 5 tener uno en tu equipo? ¿Sí? El desafío es en 5 años poder tener uno de esos en su equipo. Si eso lo tenemos asegurado un montón de esta dinámica de juego de la competitividad que les venía diciendo. Tenemos que tener reglas claras, escritas o no. Si están escritas, mejor. Pero si no están escritas, las reglas claras dentro de las empresas son buenísimas. Esto se llama cultura en términos de estudios. Y después hay algunas cosas que están buenas tenerlas, te ayuda, pero no son condiciones sine qua non, como la escala, la innovación, la capacidad de generar alianzas y que estén arraigadas en la comunidad. Si tenemos las rojas, tenemos una parte importante del trecho. Y la verdad que conozco muy pocas de las rojas que no tienen las verdes, ¿eh? Porque una vez que tienen las rojas, las verdes se le empiezan a meter en su código genético. Y cuando se meten en el código genético, encontrás empresas de escalas chicas, pero teniendo todas las otras, lo que hacen es productos y proyectos y procesos de altísimo valor agregado que son recontra competitivas justamente por los equipos de gente que las llevan a cabo. Esto de poder separar los niveles de decisión, que fue lo que encaré cuando se me acabó el PowerPoint, digamos, era las decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Las operativas son producción, comercialización, administración y finanzas, y cómo gestionan los equipos de trabajo. Normalmente lo hacen las tareas operativas, los operativos. Las de gerencia son las tácticas, las hacen las gerentes, y las estratégicas los accionistas. ¿Qué es lo que pasa, por lo menos en el caso de la Argentina, en la gran mayoría de los productores agropecuarios? Todo esto es uno solo, ¿sí? Y cuando todo esto es uno solo, ¿sabe qué pasa? En la mezcla se confunden los roles, y el rol que gana siempre es el de nivel inferior. Cosas como, no, puedo ir a la reunión de CREA porque tengo que sacar una guía. El tipo más caro de la empresa yendo a buscar el tornillo de repuesto y moviéndose 30 kilómetros, 50 o 150, en el caso nuestro, para un lado, para ir a buscar un repuesto. Tengo infinidad de ejemplos de estos, pero infinidad, ¿sí? Que siempre es mucho más fácil hacerlo operativo, es lo que más nos gusta, pero no siempre es lo que tenemos que hacer. Que en algunos momentos lo tengamos que hacer, está clarísimo. Que tengamos que aprender a hacerlo, está clarísimo.
Que es bueno saberlo, es buenísimo, pero no lo tenemos que hacer todo el tiempo porque eso nos resta para las de arriba, que son las importantes. El objetivo para la estrategia, ¿sí? Cuando yo pienso en estrategia, si yo quiero eso, quiero ser un líder empresario. De este lado, solamente el ejecutivo del año, y de este lado, el productor estrella. ¿Sí? Depende a qué quiero apuntar, qué es lo que tengo que hacer. Para pensar en los objetivos es muy fácil pensar en objetivos de corto plazo, pero cuando empiezo a pensar en objetivos de más de largo plazo, ya me empieza a ser bastante más difícil. Cuando soy un individuo, este yo que les mostraba antes, ¿sí? Ustedes no se ven así, se ven en una camioneta o en algún lugar, pero el contexto es parecido. Esto es lo que yo le llamo el hombre asterisco, el que hace todo en la empresa. ¿Sí? Todas las decisiones pasan por uno. Cuando todas las decisiones pasan por uno, las decisiones estratégicas son relativamente fáciles, porque no la tengo que convencer con nadie. Pero cuando el qué quiero pasa a ser qué queremos, esto empieza a ser bastante más complicado de analizar, porque cambia, porque hay muchos intereses, porque hay etapas operativas y etapas de socios. Los socios tienen intereses distintos y encima quieren cosas distintas. Y además, si quieren lo mismo, además tiene que coincidir que sean en el mismo plazo. Con lo cual, trabajar este tema en las empresas familiares es fundamental para que las empresas sean competitivas de largo plazo. Las organizaciones, ¿cómo evolucionan? Y todas evolucionan así en nuestra industria. Arrancan con un pionero que hace todo, después ese pionero empieza a tener ayudantes y empieza a tener delegadas partes operativas, ya tiene alguien que hace la administración y alguien que está en lo operativo y va a buscar el tornillo que les decía recién. Si es una empresa unipersonal, siempre es familiar en la siguiente generación. Entonces, cuando es familiar en la siguiente generación, empieza a haber una etapa operativa, pero también una etapa de dirección y de socios arriba. Cuando esto sigue evolucionando y ya empiezan a cotizar en bolsa y todas esas cosas, los directorios y los accionistas están bien separados del operativo. ¿En dónde están? Cada uno está en un lugar distinto de estos. Lo importante es estar en el lugar donde quiero estar. No importa el lugar donde estoy, sino si es el que quiero estar. Y si eso coincide, seguimos avanzando. Esto lo voy a pasar rápido, pero básicamente tenemos que poder separar lo que es dirección de lo que es gerencia como un tema recontra desafiante, porque los dueños tienen un rol, que es la definición de objetivos, misión y visión. La dirección tiene un rol que es muy claro, que es analizar el contexto de mercado, que es toda la parte primera de la charla, y en función de eso plantear una estrategia clara con la gerencia, y la gerencia se tiene que ocupar bien de producción, administración, comercialización y finanzas. En estos casos paso de mapas mentales y de esquemas conceptuales a mapas de ambientes, mapas más operativos, como ejemplo. Esta es la estructura clásica y cómo dibujamos la estructura de nuestras empresas normalmente, pero en la mayoría de los casos lo que vemos es esto, es uno solo, ¿sí?, que hace todas las cosas y trata de mantener todos los platitos en el aire, y siempre hay alguno que se le cae. Sobre 57 grupos CREA analizados bastante en detalle con respecto a todas estas líneas, el tema más flaco a nivel de movimiento CREA en la Argentina son la administración en los temas operativos y los dueños en términos de los temas estratégicos. Muchos dueños no saben qué quieren hacer con sus empresas. Esto del hombre asterisco que le decía recién es un gerente general del cual dependen administración, ventas, compras, recursos humanos, finanzas y producción, que en el papel es así, estaría bueno que sea así, pero en la mayoría de los casos, le diría el 99% de los casos, esto es así, ¿sí? Con lo cual, este es el hombre asterisco, y por las risas lo conocen bastante bien. ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Hacer más de lo mismo, hasta acá llegamos bien, y como les decía al principio, si están acá, han sido exitosísimos, por más no sea haber sobrevivido los cambios de esta actividad de los últimos 15 años. Organizarse, pero para hacer lo mismo de manera diferente. Crecimiento vertical es una alternativa para buscar escala desde otro lado. Negocio de desarrollo es otra alternativa, y esto en Uruguay lo han hecho y lo han hecho muy bien, y lo han hecho sobre todo los uruguayos y no tanto los argentinos. Negocio de especialidades, buscar nichos en este sentido. Integración a otros eslabones de la cadena, ya sea de servicios o de proveedores.
Definir qué vamos a hacer, si vamos a querer ser en el futuro, de acá al plazo que quieran, propietarios, gerentes de capitales externos, integrados a otra actividad, integrados a una cadena productiva, empresas asociadas de partes para complementarse competitivamente y buscar escalas, digamos, una forma de cooperativa, empresa basada en marca y diferenciación, tan solo sobrevivientes o ex agricultores. Definir esto, que parece una pavada, lleva tiempo y estas son las cosas que tienen que hacer las socias. ¿Dónde está la clave de todo esto que venía diciendo? La clave está y va a estar, estamos recontra convencidos que va a seguir estando en aprender más rápido y decidir profesionalmente. Esto de aprender rápido y decidir profesionalmente está muy ligado a los valores desde el punto de vista de la complejidad y el conocimiento de esas variables que manejamos. Hoy en día, cuando tenemos un problema operativo y de bajo nivel, o sea, baja complejidad y baja importancia de los valores, hay baja incertidumbre sobre el sistema. Para esto la solución es preguntarle al que sabe, ¿sí? Esto es ciencia aplicada. Esto es, tengo una maleza, le saco una foto, se la mando al asesor y le pregunto, ¿qué es esto? ¿Me hace mal? ¿No me hace mal? ¿Con qué la mato? ¿Sí? En términos de agricultura. Cuando hay un poco más de incertidumbre, hay un poco más de complejidad, los valores no influyen mucho en las decisiones, porque la solución es preguntarle a un consultor, nuestro asesor de CREA, que en realidad la misma maleza te va a dar como 10 opciones distintas para matarla. Entonces vos qué vas a decirle, ¿y vos qué pensás? Y le mirás a la cara, o cuando ya lo conocés mucho tiempo ya sabés cómo piensa, y te va a decir, mirá, lo que yo pienso es que la mataría con esto, esto y esto, y listo. Pero si te daban solo y te metías en internet, la pregunta tenía 9 respuestas distintas. Cuando tenés un asesor, de las 9 te clasifica y te da una. Cuando vamos a temas más complejos, los valores influyen enormemente en las decisiones, hay muchísima más incertidumbre en el sistema, en lo que todo hablaba en la primera parte de la charla, y la solución es aprender de los que deciden, ¿sí? De nosotros mismos. Esto se llama en términos académicos ciencia posnormal. Para ustedes y para mí esto es básicamente el movimiento CREA, ¿sí? Aprender de nosotros mismos. ¿Cuáles son los desafíos de nuestras instituciones en este sentido? Mejorar la organización, lo mismo que las empresas. Trabajar... Sí, ya te... Mejorar el liderazgo. Mejorar el conocimiento, más institucionalidad. El desafío es más institucionalidad porque la mayor institucionalidad nos va a dar más valores compartidos, más criterios comunes. Eso nos va a dar mejor calidad de información. La mejor calidad de información nos da mejor calidad de decisión a nivel de las empresas. Y el otro desafío es que no es solo ni de los miembros ni de los técnicos, es de los miembros y de los técnicos del movimiento CREA trabajando con estos. Hay muchos desafíos, incertidumbres, ¿sí? Los desafíos para mí también pasaron porque se me cortó la luz, pero hay decisiones que tomar. Y para cerrar, con esto ya termino, y estas eran las fotos, lo que podemos hacer y el desafío más grande es prepararse y estudiar, ¿sí? Aprender, repensarse y no negarse a los cambios. Y para esto voy a usar un ejemplo que no me es un deporte familiar, y ya se van a dar cuenta por qué, pero sí tiene que ver con el mar, como era Carla cerca del mar, que tiene que ver con el surf, ¿sí? Y charlando con algunos de los que hacen este deporte, lo que me dicen es que lo primero que hacen, los que más se divierten, es en vez de meterse al agua, sentarse y mirar, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo vienen las olas, cada cuánto, y un montón de variables que yo no entiendo, ¿sí? Pero lo que hacen de esa manera es prepararse y estudiar para divertirse y para pasarla bien. De alguna manera se repiensan y no se niegan a los cambios que vienen y les trae el mar. No decidir en solitario y aprovechar a los pares, esto es una de las cosas mágicas de la idea CREA, ¿sí? Cada uno de nosotros decide solo. En el momento que te toca decidir, a cada uno le toca decidir solo, pero nunca en solitario, ¿sí? Sería horrible decidir en solitario. Y el desafío es decidir cada vez menos en solitario. En el surf pasa esto, ¿sí? Es un embole estar solo, y todos te dicen que es un embole estar solo. ¿Por qué? Porque no tenés con quién compartir, porque te da miedo muchas veces decidir, porque hay momentos donde hay riesgos, y además, cuando salís del agua, ¿qué vas a hacer solo? Es un embole. Saber mis habilidades y mis limitantes, ¿por qué? Porque hay riesgos y la podemos pasar mal, ¿sí? Esto sería yo haciendo surf,
¿sí? Claramente. Saber que puede salir mal, conocer bien los riesgos y acotar lo que se puedan, en nuestros casos seguros de precio, cualquier tipo de cosas que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no quisiera estar en esta foto. Elegir bien, dirigir bien, hacer lo que sabemos hacer y divertirnos haciéndolo es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para no dejar de ser productores, que es lo que nos gusta, pero sí ser empresarios competitivos de la producción agrícola, que es lo que queremos hacer. Parece que se está divirtiendo y de mi parte muchísimas gracias. A mí lo que me divierte es pescar, ¿sí? Y para mí lo importante no es pescar, sino estar pescando.